Buenas amigos, aquí una vez más con ustedes en nuestra secuencia Cuéntame algo de fútbol. Y en esta oportunidad quiero relatarles el día que conocí personalmente a Pedro Pablo Perico León. El día que lo conocí personalmente y el día que lo entrevisté. En este caso, para el periódico, el diario El Bocón. Fue en julio del año 2009. Lo recuerdo bien porque, bueno, viajé a Nueva York, viajé con mi esposa y 20 días antes yo llamo, me consigo el teléfono de Pedro Pablo Perico León, llamo, en ese tiempo no había WhatsApp, en ese tiempo la tecnología no era como ahora. Y me contesta su esposa, la señora Dora Peña de León. Nunca hablé con Perico hasta ese momento. Perico había llegado, recuerdo, 7 o 6 años antes, por una invitación de Cuchi de Sousa Ferreira, que era presidente de Alianza Lima. Hubo mucha expectativa, hubo mucha prensa, conferencia de prensa, valga la redundancia. Sin embargo, muy pocos periodistas tuvieron contacto cercano con él, porque además todos saben que Perico tuvo más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Y bueno, volviendo a la comunicación con la señora Dora Peña, fue muy amable. Le expliqué que iba a un viaje de 10 días, creo que fue el viaje a Nueva York. Le expliqué que tenía el deseo de entrevistar a el ídolo de Alianza Lima, el ídolo de la selección peruana, un histórico, la blanquirroja. Y bueno, ella me dijo que gustoso, que lo llame cuando yo llegue a Estados Unidos. Y yo sí le ofrecí regalarle algunas camisetas que tenía eh, para que Pedrico recordara más a nuestra patria, ¿no? La señora me dijo, no hay ningún problema, llegas a Estados Unidos, 3 días antes me llamas y yo te doy la información de dónde lo puedes ubicar a él. Bueno, y así fue. Yo llegué en junio de 2009, finales de junio de 2009, con ese gran deseo de conocer personalmente al ídolo peruano, con ese deseo de entrevistarlo. Además, yo por ese tiempo era jefe de deportes del diario Correo, mi hermano era director del diario Jorge Esteves, director del diario El Bocón, y la idea era hacerle una central para el diario El Bocón, sobre todo por el clásico, porque ya había, esa semana se iba a jugar el clásico de fútbol peruano. Y bueno, llamé ya en Estados Unidos, yo estaba en Nueva York, él está en New Jersey, llamé a la señora o al teléfono de la casa de Perico León, me contestó la señora Dora Peña, nuevamente amable ella, a quien le mando saludos porque estamos conectados ahora por el Facebook. Bueno, me dijo sí, creo que era un lunes, martes que yo llamo, me dijo el día domingo, él va a tal hora, él puede ir a tal hora a la cancha del Pennington Park, donde los domingos él está visitando, porque se reunían peruanos, equipos peruanos radicados en Estados Unidos para jugar un campeonato máster. Bueno, eso me tranquilizó, eso me alegró, porque ya no había por qué dudar, ¿no? De la palabra de la señora Dona Peña. Y bueno, esperando con ansias ese día. Bueno, llegué más que puntual, ¿no? Como era de esperarse, porque el afán era mío para entrevistarlo. Y bueno, llegué, había un campo grande, sin tribunas, era, que yo recuerdo, había un kiosco que vendían sándwiches, golosinas, todo estaba lleno de peruanos o latinos. Pregunté por Perico León y me dijeron, sí, en efecto, él asiste a esta cancha, el Peniton Park, pero hay veces, no siempre viene, me dice. Bueno, es un poquito que me dejó, no preocupado, pero siempre ahí
hay la idea de que pueden surgir imprevistos, ¿no? No es que dudaba de la palabra de Perico y su esposa, sino que a veces surgen imprevistos y no se da, ¿no? Es normal, ¿no? Un periodista está propenso a que algunas entrevistas o algunos sucesos relacionados a la información no sucedan, ¿no? Cuando uno está en su hábitat, en su país, es normal para la otra semana o de 15 días. Pero en este caso yo estaba en un país lejano y si no pasaba ese día, de repente no pasaba nunca. Pero felizmente, luego de más o menos 15 a 20 minutos, llega Perico en su carro. Recuerdo que estábamos, como decir, ¿no? A media cuadra, una distancia pero prolongada, pero por ahí un compatriota me dijo, ese es el carro de Perico, está, ahí baja Perico. Yo cuando dijo, ahí está Perico, en verdad que me emocioné, en verdad que respiré más tranquilo, en verdad que dije, bueno, pues ya la hice, pues, ¿no? No es más que un viaje de conocer, ¿no? Bueno, ahí ya eran dos, tres veces que había ido a Nueva York, pero más que era tener ese contacto con un ídolo de Alianza Lima, un ídolo de fútbol peruano. Me acerqué, él venía al borde de la cancha porque estaban jugando los máster, me acerqué, lo abracé, me dijo, ¿qué tal maestrito? Su palabra siempre era maestrito, yo le dije, maestro, ¿qué tal? Muy agradecido por permitirme que yo lo pueda entrevistar. Ahí se acercaron unos peruanos de lo más normal, como que no lo veían casi siempre, ¿no? Tal Perico, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y normal era para ellos. Yo era el único emocionado porque era la primera vez que yo tenía un contacto con él personal y era la primera vez que yo lo podía entrevistar. Bueno, recuerdo que me dijo, vamos a ir a desmenuzar un poco la entrevista, ¿no? Hubiera querido hacer una entrevista mucho más larga, pero él también no tenía mucho tiempo y yo tenía la central, no podía expandirme. Hubiera querido, por este tiempo, imagínense, ¿no? Poder hacer la entrevista, hubiera sido fabulosa, ¿no? Que me cuente sus inicios, toda su carrera en Alianza Lima, en el extranjero, la selección peruana. Pero el punto más o menos era el clásico, ¿no? Y recuerdo que él me dijo primero, no tengo la vitalidad de mis años mozos, pero tampoco que me encuentro mal de salud. Felizmente estoy bien y eso le debo a mi señora Dora, quien, o mejor dicho, eso le debo a mi señora Nora, porque sin ella no sé qué hubiera sido de mí. Fue lo primero que me dijo Perico, quien le daba su buen lugar y su reconocimiento a la señora Dora, quien estuvo, pues ya sabemos, ¿no? Hasta los últimos días de su vida de Gran Perico, que luego regresa, como todos saben, y fallece acá en nuestro país. ¿Qué está haciendo, maestro? Fue otra de las preguntas. Una de las primeras preguntas me dijo, sigo trabajando en una fábrica textil. Estoy a punto de jubilarme. Y lo bueno que me tratan bien. Y ahí le hizo un reconocimiento a su jefe, ¿no? O su manager, como él dijo, ¿no? El chileno Claudio Iparraguirre, mencionándome que lo trataba bien y que en realidad él venía a esta cancha del Benito Par los domingos porque al lado de su compadre Carlos Ceballos estaban dirigiendo el Atlético Sicaya en el campeonato Máster, ¿no? De New Jersey, ¿no? Bueno, y ahí me di cuenta que en ese campeonato máster habían dos jugadores que estaban en actividad y jugando. Uno era Hugo Astulo, lo voy a recordar porque fue mundialista de España 82 y por muchos años jugó en la U. Y el otro, Carlos Guido, que salió de Cristal, jugó en Republicana, pero también estuvo en Alianza Lima en los años 90. Los junté posteriormente, ¿no? Y les digo esto porque, como me había dicho antes de llegar antes que llegue Perico, un compatriota me dijo, algunos jugadores asisten los domingos y juegan, ¿no? Y está comprobado que está Hugo Astulo y Carlos Guido, ¿no? Les puse la camiseta del equipo donde ellos habían
jugado por esta coyuntura del clásico del fútbol peruano. Y le dije, no, maestro, se viene el clásico, ¿qué recuerdos? Me dijo, qué lindo. Me dice, los de mi tiempo, qué lindos clásicos, ¿no? Eran maravillosos y a muerte, como él me dice, ¿no? Mamma mía, fue una de las expresiones, ¿no? Dando a entender que eran clásicos que a nadie le gustaba perder, ¿no? Y que en su tiempo los premios llegaban solitos, no es que se reunían con los dirigentes antes del partido para, digamos, quedar en cuánto iba a ganar si es que habían un triunfo, sino que los premios llegaban de acuerdo a los partidos que ellos iban ganando. Le pregunto puntualmente, ¿y los duelos con quiénes eran? Y me dijo, con José Fernández y con Chumpitaz. Y añadió, mi tío Chumpi ponía la pierna fuerte, en la cancha, por supuesto, porque nos golpeamos, pero afuera éramos grandes amigos. Por eso cuando llegábamos a la selección, no había divisiones. Y recuerdo que siempre él, Perico León, antes de un partido se encomendaba a Dios y decía, yo soy mejor que ellos, así que tengo que ganarles. También decía, me lo contó Perico en esta entrevista, primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo y después los otros. Sonriendo el gran Perico León. ¿Tienes algún recuerdo de los clásicos, de algún hecho que sucedió, algún incidente? Y bueno, me contó lo que en algún momento también me sirvió esta entrevista para ponerlo en la anécdota de mi libro, ¿no? Cuéntame algo de fútbol con ese duelo con Robertito Chale. Y me dijo, claro, con Robertito Chale, crack de cracks, un exquisito con el balón. Pero en ese clásico del año 1968, que fue el 13 de junio del 68, me volvió tan fuerte que tuvieron que separarnos porque me le iba encima. En ese clásico fueron expulsados ambos a los 43 minutos y en ese clásico ganó Alianza Lima 2-0 con goles precisamente de Perico León y Bailón. Luego añadió, con esta anécdota que muchos lo saben, un día después teníamos que entrenar en la selección en el Estadio Nacional. Justo yo llegaba al camarín y Robertito salía. Estábamos solitos, me cuenta Perico León, pero le vi su cara, entonces lo abracé y le dije, lo de la cancha queda ahí, seguimos siendo amigos. Imagínense. Y bueno, le dije si le gustaban los clásicos, ¿no? Una pregunta de repente inocente y me dijo, claro que sí, porque se jugaba a estadio lleno, con las tribunas reventando de gente e hinchas, y bueno, la gente pagaba su entrada sabiendo que iba a tener un bonito espectáculo, más allá de si tu equipo perdía o ganaba. ¿Y con quién se comprendía más? Le pregunté a gran Perico León, si con Pintín, su compadre, o con Guyas, el nene. Y me dijo, con los dos. Pero con Pitín se quedaban una hora más entrenando, porque se comprendía más en el sentido, tenía más años jugando. Y me dijo que a veces Pitín levantaba la mano derecha y le enviaba el centro. A veces se levantaba la mano izquierda y le mandaba el centro. Pero a veces Pitín amagaba y Perico se quedaba sin hacer nada, porque ya el amague era una señal que podía hacer otra cosa. Y Perico sonriendo dice que le decía, ¿qué pasó, compadre? Y Pitín le repetía, no, es que me olvidé. Y se reía. Y me dijo, Pitín es mi compadre, es como mi hermano. Y con él la pasaba bien en los clásicos. Bueno, y la barra de la U, ¿cómo lo trataba, no? Porque las barras ahora son diferentes a las de antes. Y me decía, me remarcaba eso, ¿no? Las barras no eran como ahora, me dijo, ¿no? Además, ¿qué miedo iba a tener si yo había jugado en Buenos Aires, la Copa Libertadores, con la selección, con Brasil? Muchas veces nos enfrentamos en Maracaná. El 69, en la Bombonera. Y ahí recuerda la anécdota que él me dice, ¿ve?
tuve el atrevimiento de romperme el chorro en la Bombonera, totalmente llena. Eso fue para ganar tiempo, mientras los argentinos en la tribuna querían aventarse a la cancha para matarme. ¿Qué miedo podía yo tener, maestrito? Me dice. Por ese tiempo, 2009, la selección la pasaba mal. Era última, había quedado última en eliminatorias. Y le pregunté, evidentemente, lo de la selección, ¿no? Última eliminatoria, imagínate, ¿no? Pensar que en el tiempo de Perico eran protagonistas y clasificábamos a los mundiales. O clasificó al mundial de México 70. Y me dijo, los dirigentes son fundamentales en cada campaña. Si ellos caminan bien, todos caminan bien. Si ellos cojean, el resto también cojea. Qué lástima que yo no pueda jugar porque ya pasó el tiempo, pero me duele ver a mi selección así. Eso me mencionó el gran Perico León. Y claro, le pregunté qué pasó, qué cree, porque es la debacle, ¿no? Después de haber jugado ante Brasil, ante Argentina, de tú a tú, y me dijo, nos tocó a nosotros, pero por favor hay que ponerle mucho cariño a la camiseta, a esa camiseta blanquirroja por la cual hemos sido grandes e históricos. Son los colores del Perú y no se puede cambiar. Por favor, está bien que algunos jugadores ganen mucha plata, pero hay que meterle un poco más de pierna fuerte. Mire, en mi tiempo, me dijo Perico, por ahí uno aflojaba y nos agarramos la camiseta y decíamos que teníamos que defender los colores patrios. Y claro, le dije, ¿no? Era evidente, ¿no? En su tiempo jugaban de tú a tú, ¿no? Sí, claro, me dice. Eran tiempos fabulosos. Ahora también hay buenos jugadores, me dijo. Pero hay que ponerle un poquito más amor propio. Porque tú puedes perder los partidos, pero hay que tener vergüenza deportiva. Hay que lucharla. Y ahí me menciona, ¿no? Que antes no, nadie podía golear a la blanquirroja. Y si Brasil nos metió 4 en el Mundial de México 70, nosotros le metimos 2, me dijo Perico, para que no quede como una goleada de 4-0. Y ahí le mencioné lo de Argentina del 69, ¿no? Donde jugaron sin miedo. Me dice, claro, la Bombonera estuvo llena. Ellos tenían a Marzolini, a Pachamé, pero nosotros también teníamos grandes jugadores. Adelante como Cubillas, como Bailón, como Chale, como Cachito, que jugó en reemplazo de Alberto Gallardo. Es que si antes salía uno, entraba otro y eran casi iguales. Ahora se resiente el titular, no juega y el suplente hay una diferencia abismal. Por supuesto, le recordé el gol que le hizo a Argentina en el año 69 en el debut de las eliminatorias y me dijo, fue lindo anotar un gol. Fue muy lindo anotar un gol. Después de la entrevista me preguntó, maestrito, ¿y ese video no existe, no? ¿Cómo quisiera ver ese video? Me dijo después de la entrevista, eso sí, ¿ah? Y en ese tiempo no había el video. Le dije, no, maestro, se perdió, parece que lo tenía Canal 5, le dije. Y bueno, parece que filmaron encima de ese video, de ese gran gol que usted hizo, ¿no? Y me dijo, sí, pues ya se perdió, me dice. Pensar que ahora, este año apareció el video, ¿no? Y bueno, ya no tenemos a nuestro gran Perico León, quien anotó el primer gol en esas eliminatorias del 6-9. Y casualmente me dijo, esos partidos eran como una guerra, pero nosotros estábamos bien armados. Y me contó lo siguiente. Didi me decía, o sea, el técnico brasileño, Didi me decía, yo era el sucesor de Pelé. Y yo pensaba, si su apellido tiene P como Perico y encima es moreno como yo, entonces yo salía a ganar. Por eso pienso que en un comando técnico siempre tiene que haber un motivador, me dijo, eran Perico León. Por la nostalgia que él sentía, y me dijo, sí, me dices, tengo mucha nostalgia. Yo hace 6, 7 años estuve por Perú por invitación de mi hermano, Cuchi de Sosa Ferreira. Todos sabemos que el papá de Cuchi, don Alfonso de Sosa Ferreira, lo crió, lo estuvo en su casa.
Me dijo, claro que me gustaría retornar nuevamente a mi país, ser asistente técnico de repente en el primer equipo, porque nosotros los jugadores tenemos mucha experiencia y podemos aportar de una u otra manera. Lamentablemente mi hermano Puchi ya no está, están otros vigentes, pero bueno, siento mucha nostalgia por mi país. Después de la entrevista le hice otras preguntas, pero al final de la entrevista, donde la pueden ver en el diario El Bocón, de julio del año 2009, me atreví a preguntarle por una anécdota, porque siempre esa broma que se hice, lo del callejón de Huaylas, ¿no? Que se le enrostran a Perico León como que si él fuera ignorante, ¿no? Le dije, maestro, sáqueme una duda, le dije, esa nota del Callejón de Huaylas, en el inicio del Mundial de México 70, y me responde, no sé, maestrito, hazme recordar, por favor, de qué se trata. Y le dije, ¿no? Que muchos cuentan, ¿no? A manera de broma, algunos creen que es cierto, ¿no? Que un dirigente llegó al camarín previo al partido con Bulgaria, contando, ¿no? Que había sucedido un terremoto en el Callejón de Huaylas, donde fallecieron entre 30 y 50.000 compatriotas, ¿no? Y que Perico preguntó, le dijo, usted preguntó, ¿tantos vivían en ese callejón? Y algunos lo cuentan a manera de broma, le dije tratando de que como si usted no supiera. Y me dijo, la verdad que no me acuerdo, pero si hubiera pasado eso, debe haber sido, debe haber sido una broma, me dijo, ¿no? Porque ignorante no soy, pues, maestrito. Me abrazó, nos reímos y fuimos al campo de juego porque había terminado el partido de máster. Se tomó fotos, muchos compatriotas, pueden ver las fotos, lo saludaban afectuosamente. Incluso hay una foto donde está Juan Illescas, el jugador de Alianza Lima de los años 80. Hay una foto con la bandera, hay otra foto con Te amo Perú. Y la verdad que la pasé bien con el gran Pedro Pablo Perico León, que me trató con mucha amabilidad. Y que hubiera querido, sí, tenerlo presente ahora, ¿no? Imagínense hacer una entrevista más amplia, ¿no? Pero bueno, a veces suceden cosas, a veces los tiempos no son justos, la tecnología no, estamos hablando de hace 14 años, ¿no? Hace 14 años, las fotos que tomé era con una camarita, no como ahora que uno toma con el celular. Y bueno, pero me dio el gusto de conocerlo personalmente, Gran Perico León, entrevistarlo. Y ese año que tenía 66 años, lo encontré muy bien, bien de salud. Caminaba lentamente, pero estaba de buen ánimo. Lo saludaron todos los compatriotas. Y bueno, fue una entrevista, como le dije, que a mí me agrada y que pertenece a mi historia periodística. Quería contarles, quería compartirla con ustedes, porque se trata de un histórico y una leyenda en el fútbol peruano. Gracias, Perico León, y donde estés el abrazo sincero, como te lo di alguna vez en julio del año 2009. Nada más, amigos, eso es todo por hoy y nos vemos en otra oportunidad. Chao.